¿Y si la revolución africana más profunda no estuviera destinada solo al continente, sino a millones de sus hijos e hijas esparcidos por todo el planeta? ¿Y si el eco de un llamado ancestral, silenciado por siglos de opresión y distancia, volviera a sonar, ahora con la fuerza de una promesa concreta y transformadora? Por primera vez en siglos, un líder africano se atreve a lanzar un llamado directo a la diáspora negra global. El capitán Ibrahim Traoré, desde el corazón de Burkina Faso, rompe el silencio histórico. Su mensaje atraviesa océanos y fronteras, dirigido a las hijas e hijos que la esclavitud y la colonización arrancaron. Pero esta vez, la invitación va mucho más allá de lo simbólico. Es un plan real, posible, urgente. Traoré pone sobre la mesa una promesa inédita: ciudadanía inmediata, derecho real a la tierra y acceso a oportunidades tangibles para los descendientes de africanos esclavizados. No es un gesto vacío ni palabras bonitas. Es una propuesta sólida, con beneficios concretos y mecanismos legales definidos, dirigida a millones de personas en Estados Unidos, Brasil, el Caribe y Europa. Una política de Estado, respaldada por leyes y recursos, no por discursos vacíos. La idea es tan sencilla como radical: reconstruir África, juntos. No desde la caridad ni la nostalgia, sino desde la justicia y la corresponsabilidad. Burkina Faso, Mali y Níger han abierto la puerta a la diáspora para que se convierta en coautora de un nuevo modelo africano de unidad, soberanía y prosperidad. Se trata de una invitación a fundar una nueva era, en la que las heridas se transformen en caminos y las pérdidas en posibilidades. La apuesta es colosal. Responder o ignorar este llamado podría definir el destino de generaciones enteras. Está en juego la posibilidad de recuperar identidad, dignidad, tierra y comunidad para millones, pero también el equilibrio global de poder, los recursos naturales y la reputación de un continente completo. La pregunta ya no es ¿y si África cambia?, sino ¿qué mundo nacerá cuando África y su diáspora caminen de la mano? ¿Y si millones respondieran, dejando atrás siglos de desarraigo para reclamar un lugar propio, no solo en la historia, sino en el presente y el futuro de África? ¿Qué sucedería si la diáspora negra decidiera, de manera masiva, regresar y reconstruir junto a sus hermanos y hermanas del continente? El mundo podría cambiar de forma irreversible. Las trayectorias migratorias se invertirían, los flujos de capital cultural y económico se redibujarían, y los mapas mentales del poder global quedarían trastocados. Para entender la magnitud de este momento y cómo se gestó esta revolución, debemos retroceder y explorar las raíces profundas de esta llamada histórica. No es solo un deseo repentino, es el resultado de siglos de resistencia, sueños y estrategias clandestinas transmitidas de generación en generación. Para comprender cómo una propuesta así se vuelve posible hoy, hay que mirar más allá del presente. Volvamos al origen. ¿Cómo nació esta herida y por qué, ahora, vuelve a abrirse con tanta fuerza? La historia, como un río subterráneo, ha seguido fluyendo bajo la superficie de los relatos oficiales. Toda ruptura deja marcas profundas, ecos que atraviesan generaciones. ¿Cómo pudo nacer una nueva esperanza entre las cenizas de la traición y la opresión? Recordemos el Atlántico como herida. Durante más de 400 años, millones de hombres, mujeres y niños fueron arrancados de sus hogares, encadenados y forzados a cruzar el océano en condiciones inhumanas. La trata transatlántica de esclavos no solo desmembró familias y culturas, sino que instauró una lógica de desarraigo que aún hoy pesa sobre la identidad de millones. Burkina Faso, corazón palpitante y herido del Sahel, lleva siglos cargando el peso de dos yugos, primero saqueada por imperios extranjeros, después atrapada en las redes invisibles del neocolonialismo. El expolio no terminó con la independencia escrita en papel. Solo cambió de rostro, disfrazado de ayuda y tratados que enriquecen a unos pocos, mientras el pueblo sigue peleando por su dignidad y sus riquezas. Ejemplos como el acuerdo de uranio en Níger o la explotación del oro en Ghana muestran que la independencia formal rara vez trajo soberanía real.
En este escenario surge el capitán Ibrahim Traoré. No es un político de la élite, ni un gestor del statu quo. Traoré se convierte en símbolo de una generación cansada de promesas rotas, de manipulaciones y de una dependencia que parece interminable. Su voz no espera permiso ni pide disculpas. Recuerda que la rebeldía es la única respuesta digna ante la injusticia. Es heredero de una estirpe rebelde, como la de Thomas Sankara, quien en los años 80 del siglo XX desafió a los poderes coloniales y plantó las semillas de una soberanía real. Hay quienes intentaron imponer el olvido sobre África, diciendo que la diáspora y la esclavitud habían apagado todo vínculo. Pero la realidad es otra. África jamás dejó de llorar ni de esperar el regreso de sus hijos e hijas dispersos por el océano. El silencio de siglos fue solo una pausa forzada, alimentada por violencia y por quienes buscaban borrar la memoria de unidad. Las historias orales, los cantos y los rituales mantenían viva la esperanza de la reunificación, incluso cuando todo parecía perdido. La herida de la diáspora es común y sigue abierta. Desde los barrios de Nueva York hasta las playas de Salvador de Bahía, el dolor del desarraigo une a millones de personas afrodescendientes. No es un asunto del pasado, es una herida viva que sangra ante cada discriminación, cada oportunidad negada, cada vez que la historia africana se reduce a una nota olvidada en los libros de Occidente. En muchos países, la exclusión estructural se traduce en pobreza, marginalidad y estigmatización, perpetuando el trauma de la separación. Traoré, como Thomas Sankara, Patrice Lumumba o Malcolm X, sabe que ninguna revolución real empieza desde el olvido. Su mensaje es continuidad. Reclama no solo el presente, sino el hilo roto de generaciones que soñaron con libertad y fueron traicionadas. Como ellos, desafía los relatos impuestos, recupera el derecho a nombrar el dolor y exige justicia, imaginando un futuro propio. Recordemos cómo Sankara, en 1984, cambió el nombre de su país de Alto Volta a Burkina Faso, la tierra de los hombres íntegros, como un acto de dignidad radical. Sin memoria ni verdad, la dignidad es imposible, y la reconciliación solo un espejismo. Lo que está en juego no es únicamente la tierra o sus recursos, es la posibilidad misma de reconstruir comunidad y sanar la fractura histórica que pesa sobre África y su diáspora. La memoria es el terreno fértil donde puede germinar la justicia. Pero el mensaje de Traoré no se quedó en la denuncia. Fue una invitación urgente a la acción y a la reunificación. Fue la chispa que encendió una mecha largamente preparada por luchas pasadas y sueños nunca apagados. Pero ¿cómo se llevó a la práctica este llamado? La respuesta empezó a tomar forma en las plazas y las calles, donde la esperanza se mezclaba con el miedo y la resistencia. Los primeros días tras el anuncio estuvieron marcados por la efervescencia. Grupos de base, asociaciones culturales y organizaciones de la diáspora comenzaron a coordinarse, a compartir información y a planear el regreso. ¿Qué ocurre cuando un sueño tan profundo desafía a quienes siempre prosperaron dividiendo? La historia nos da ejemplos. En el siglo XX, el movimiento sionista promovió el retorno de los judíos a Israel, reconfigurando el mapa político de Oriente Medio y desafiando intereses coloniales. La diferencia aquí es la apuesta por la justicia restaurativa, no por la exclusión. También, tras la abolición de la esclavitud, movimientos como el de Marcus Garvey en los años 20 del siglo pasado buscaron el regreso a África, aunque entonces la estructura colonial lo hacía casi imposible. La noticia recorrió el mundo como un relámpago encendido. Burkina Faso, bajo el liderazgo del capitán Traoré, inauguró un programa de ciudadanía para la diáspora africana. No se trataba de un simple trámite burocrático, sino de una convocatoria histórica. Regresar, sanar, reconstruir juntos. Por primera vez, desde Harlem hasta Salvador de Bahía, desde las barriadas de París a los callejones de Kingston, el eco del anuncio desató una ola irrepetible. Lágrimas, abrazos, mensajes urgentes y un deseo colectivo que, tras siglos de espera,
parecía por fin alcanzable. La voz de Traoré, transmitida en directo, encendió la esperanza y la movilización instantánea. En menos de 24 horas, las asambleas florecieron, colectivos de abogados desempolvaron viejos papeles y familias enteras soñaron, ahora sí, con un billete solo de ida. Poemas, canciones, discursos espontáneos y videos de reacción inundaron las redes, confirmando que la reunificación ya no era un eco lejano, sino la chispa de un incendio transcontinental. Hubo quienes organizaron maratones solidarios para financiar los primeros pasajes y quienes crearon plataformas digitales para orientar jurídicamente a los interesados en el retorno. El primer granito fue el Congreso de la Diáspora en Ouagadougou. Miles de retornados y descendientes llenaron auditorios, plazas y calles. Por primera vez, pudieron mirarse a los ojos sin pedir permiso a ningún poder extranjero. Debatieron cómo tejer puentes reales, no solo simbólicos, desde escuelas bilingües y cooperativas agrícolas, hasta festivales de cultura compartida, canales de comunicación seguros y proyectos económicos impulsados desde ambas orillas del Atlántico. Se crearon comisiones mixtas para facilitar el reconocimiento de títulos académicos, la transferencia de tecnología y la inversión responsable en infraestructura. Pero ninguna utopía camina sola. Las resistencias surgieron de inmediato. Altos mandos militares fieles a Francia conspiraban en secreto, temerosos de perder privilegios. Algunos sectores locales, marcados por siglos de manipulación, sentían temor a diluir su identidad, a entregar su tierra a forasteros que, en esencia, eran hijos de la misma raíz. Al mismo tiempo, campañas de desinformación se multiplicaron en redes. Rumores, titulares alarmistas en Europa, dudas sembradas como cizaña. Se llegó a circular noticias falsas sobre supuestas expropiaciones o cambios demográficos catastróficos, recordando estrategias colonialistas de divide y vencerás. Las potencias extranjeras reaccionaron rápido. Sanciones económicas, amenazas diplomáticas y bloqueos financieros intentaron quebrar al joven gobierno y debilitar el respaldo popular. Sin embargo, la amenaza más grave nació desde dentro. En la noche más tensa de la revolución, un grupo de militares intentó tomar el control, apoyado por agentes extranjeros. Pero la Guardia Sankara, formada por jóvenes tanto de la diáspora como del continente, defendió el palacio presidencial con disciplina férrea y unidad, enfrentando balas y caos. Esa madrugada, el sueño estuvo a un suspiro de ser destruido. El liderazgo colectivo, la solidaridad espontánea y la confianza en la causa permitieron neutralizar el intento de golpe. Fracasar aquí habría significado algo más que perder una batalla. Habría reforzado la leyenda de que África está condenada a la fragmentación, a la debilidad, a la imposibilidad de reconciliación. Resistir y avanzar, incluso entre traiciones y ataques, abrió la puerta a un nuevo paradigma. La negritud global, digna y unida, capaz de autodefinirse y reclamar su espacio en la historia y en el presente. El ejemplo de Ghana, que ofrece desde 2019 el Año del Retorno para afrodescendientes, inspiró la ampliación y profundización del modelo burkinés. Después del choque, cuando el desmoronamiento parecía inminente, surge la pregunta inevitable: ¿qué destino espera a este movimiento? ¿Qué consecuencias, luminosas o trágicas, traerá desafiar lo prohibido y atreverse, por fin, a soñar juntos? Ejemplos históricos muestran que los procesos de retorno pueden ser conflictivos, pero también profundamente transformadores. La tensión no ha terminado. Nuevas amenazas se perfilan mientras el mundo observa, expectante, el próximo movimiento de esta revolución. ¿Podrá este sueño resistir la tormenta que se avecina? ¿Logrará la revolución burkinesa consolidar una nueva ciudadanía plural, capaz de integrar a los retornados sin excluir a los locales? Cuando la esperanza se transforma en acción, el mundo entero responde. ¿Será aniquilado el sueño africano antes de florecer? ¿O ya es demasiado tarde para frenarlo? El destino de la revolución africana está en juego, y cada paso, cada elección,
puede inclinar la balanza hacia la restauración o la repetición del desastre. Burkina Faso emerge como el núcleo de una metamorfosis real. En aldeas y ciudades, comunidades enteras mezclan generaciones y saberes. Abren escuelas donde antes solo había abandono y convierten a mujeres y ancianos en los motores inesperados de la reconstrucción. La revolución se palpa en los campos nuevamente trabajados, en talleres donde jóvenes reviven oficios olvidados y en la mirada orgullosa de quienes alguna vez fueron relegados. Testimonios como el de Awa, quien tras emigrar de París ahora lidera una cooperativa textil en Ouaïguya, demuestran la potencia del reencuentro entre experiencia migrante y tradición local. Pero el resto del mundo no se queda quieto. Desde París hasta Washington, los medios desatan una ofensiva feroz. Escándalos fabricados, imágenes manipuladas con inteligencia artificial, rumores de corrupción y traición. El bombardeo mediático busca infiltrar dudas en el corazón mismo de Burkina Faso, mientras redes sociales se saturan de miedo y confusión, volviendo incierta la confianza en el proyecto. Se recuerda el caso de la Primavera Árabe, donde la desinformación digital fue clave para desestabilizar gobiernos legítimos. Pese a la guerra psicológica, la resiliencia local se impone. Jóvenes periodistas independientes desmontan, en tiempo real, las mentiras y exponen las maniobras externas. Las calles hierven de debates, y en las radios comunitarias resuena una consigna. La verdad no es un lujo, es una obligación colectiva. Se organizan talleres de alfabetización mediática, se promueve la verificación de datos y se multiplica el periodismo ciudadano. Nada es simple. De pronto, el capitán Traoré desaparece del ojo público. Lejos de ser una señal de debilidad, es una jugada estratégica. Descentralizar el liderazgo para que la revolución no dependa de un solo rostro. La incertidumbre crece, pero también la conciencia de que el cambio debe ser colectivo y protegido de traiciones individuales. Ejemplos como el movimiento zapatista en Chiapas demuestran que la descentralización puede blindar los procesos revolucionarios ante los ataques de las élites. En los momentos más críticos, la resistencia ciudadana se vuelve leyenda. En las calles de Ouagadougou, mujeres desarmadas bloquean tanques solo con sus cuerpos y su determinación. Desde estudiantes hasta agricultores, toda la sociedad se moviliza, formando cadenas humanas y vigilando sus propias instituciones. El mensaje es claro: no volveremos atrás. El caso de la Marcha Verde, en Marruecos, o la Revolución de los Claveles, en Portugal, recuerdan que la movilización popular puede frenar incluso a ejércitos profesionales. Intentos de invasión y golpes orquestados desde el extranjero fracasan ante la determinación popular. Poco a poco, el proyecto se consolida y aparecen los primeros frutos. Comunidades antes divididas ahora cooperan, la producción local crece y la esperanza se siente en la música, el arte y en las voces de una diáspora que empieza a volver a casa. Las ferias de productos agrícolas, los festivales de cine panafricano y los mercados de artesanías muestran la vitalidad del renacimiento africano. Pero el riesgo nunca desaparece. Una sola traición, una nueva ola de desinformación o una intervención externa sin escrúpulos podrían aniquilarlo todo. Si esta revolución sobrevive, el renacimiento del poder africano y el regreso de su diáspora serán imparables. África dejará de ser solo víctima. Será autora de su dignidad y de su porvenir. El ejemplo de Ruanda, que tras el genocidio de 1994 logró reconstruir cohesión social y crecimiento, alimenta la esperanza de que la resiliencia africana puede superar los peores traumas. La batalla por el alma africana aún no ha terminado. Lo que suceda a continuación decidirá no solo el destino de Burkina Faso, sino el de toda una generación dispersa por el mundo. Cada decisión, cada alianza y cada traición escriben nuevas líneas en el gran libro de la historia africana. Más allá de la épica y los grandes discursos, ¿cómo se traduce el regreso y la reconstrucción en la vida diaria? ¿Qué implica esta revolución para ti, para cualquier afrodescendiente, para quienes observan desde lejos?
La realidad del retorno es hecha de retos cotidianos. Aprender nuevos idiomas, reconocer costumbres olvidadas, lidiar con la burocracia y construir confianza mutua entre locales y retornados. El primer paso es cambiar la perspectiva. África no es caridad. África es restauración. Ya no se trata de donar, sino de corresponsabilidad. La dignidad y el desarrollo no llegan desde afuera, nacen de la construcción conjunta. Nuestra tierra no espera salvadores, sino hijas e hijos decididos a crear, arriesgar y pertenecer. Las campañas de sensibilización, los foros comunitarios y los programas de mentoría facilitan el proceso de integración y fortalecen el sentido de pertenencia. Esta revolución no es la hazaña de un solo líder. Aunque la valentía de Ibrahim Traoré inspire, el cambio real depende de la unión. Se trata de un movimiento colectivo, intergeneracional, de todos. Si alguna vez sentiste que tu voz era pequeña, desde Brasil, Estados Unidos, Cuba o Francia, ahora suma. El valor está en multiplicar cuerpos, mentes y manos, por más dispersas que estén. Los ejemplos de mujeres como Mama Ruth, que tras regresar de Londres dirige una escuela rural, o de jóvenes como Yamal, nacido en Nueva York y ahora profesor de robótica, ilustran que el aporte individual es la base de la transformación colectiva. Mira ejemplos concretos. Mama Ruth, desde la diáspora, regresó y hoy coordina proyectos de agricultura en comunidades rurales. Yamal, nacido en Nueva York, enseña robótica en escuelas del Sahel. Solange, desde Martinica, crea puentes culturales con colectivos de mujeres en Ouagadougou. No llegaron con millones ni recibieron títulos de nobleza. Su aporte cotidiano, en la tierra y la comunidad, es la base de la reconstrucción. Las historias de éxito, como la de la cooperativa de cacao fundada por retornados en Bobo Dioulasso, se multiplican en medios locales y sirven de inspiración para otros. El poder reside en la cultura, la educación y la autodefinición. Frente a la manipulación externa y las narrativas tóxicas sobre el continente, reclamar el derecho a contar nuestra historia es un acto revolucionario. Aprender, enseñar, crear arte, hablar idiomas ancestrales o inventar nuevos, todo suma. Definir quién eres, de dónde vienes y hacia dónde va tu gente es un derecho y un deber. Las escuelas bilingües, los talleres de danza tradicional y las publicaciones en lenguas africanas refuerzan la identidad y el orgullo colectivo. No se trata solo de regresar físicamente, sino de reclamar el derecho a la raíz, a la pertenencia y a un futuro propio. Para millones de afrodescendientes, esta opción nunca antes existió. Ahora, la posibilidad de adquirir ciudadanía, tierra y comunidad está sobre la mesa. No es caridad ni concesión, es justicia histórica. El acceso a microcréditos, la participación en asambleas comunales y la inclusión en programas de salud pública son pasos concretos hacia la equidad. El riesgo de quedarse al margen es real. La alienación y el desarraigo seguirán si optamos por la pasividad. Pero participar, en cualquier escala, cambia historias personales y colectivas. Sumarse puede ser regresar, invertir, colaborar a distancia o simplemente resistir la narrativa de inferioridad. Las plataformas digitales, los programas de voluntariado y las campañas de comunicación permiten participar desde cualquier rincón del mundo. Frente a eslogans vacíos y promesas huecas, la respuesta es elegir. Elegir cómo y cuándo participar. Elegir restaurar, pertenecer y construir un futuro. La experiencia de Etiopía, con su programa de inversión para la diáspora, demuestra que la participación puede adoptar múltiples formas, desde el retorno físico hasta el apoyo económico o intelectual a distancia. Pero, ¿cómo se enfrenta la resistencia interna y externa? ¿Qué desafíos esperan a quienes deciden dar el paso? La historia enseña que los procesos de reunificación suelen enfrentar prejuicios, choques de expectativas y obstáculos logísticos. Sin embargo, la voluntad colectiva, la formación continua y el diálogo intercultural pueden superar las barreras más arraigadas.
El futuro no se decidirá por un solo héroe. Lo escribes tú. ¿Serás testigo o protagonista del renacimiento africano y de su diáspora? La elección de comprometerte, de aprender, de escuchar, de aportar desde tu realidad tiene un impacto real, aunque a veces pase desapercibido. Hoy el círculo se cierra. La historia cambia de manos. Una oportunidad que antes era apenas un susurro, ahora grita tu nombre y te invita a escribir un nuevo capítulo. No es solo Burkina Faso, ni solo el Sahel. Es la voz de todo un continente y de sus hijas e hijos dispersos, clamando por unidad, dignidad y acción real. La fuerza colectiva de quienes decidan sumarse puede transformar no solo una nación, sino el equilibrio de poder global. Tal vez alguna vez pensaste que tu papel era pequeño. Quizás África parecía solo un recuerdo doloroso, un fondo lejano en historias de otros. Pero ahora, cada decisión, por insignificante que parezca, puede ser la chispa que encienda una transformación. Tu voz, tus acciones y tus raíces tienen el poder de cambiar no solo tu vida, sino el destino de pueblos enteros. Unirte puede sanar heridas abiertas hace siglos y sembrar esperanza para quienes vienen detrás. Las redes de apoyo mutuo, los proyectos de economía solidaria y las alianzas internacionales son herramientas a tu alcance. No esperes a que líderes lejanos te salven. La revolución nunca ha sido obra de un solo hombre. Es colectiva, intergeneracional, y se construye con cada gesto, cada regreso, cada inversión, cada reencuentro entre hermanas y hermanos dispersos. La responsabilidad es tuya. Quedarte al margen perpetúa la división, la dependencia y el dolor. Participar desafía la narrativa de caridad y escasez y te convierte en co-creador de un nuevo modelo de soberanía y comunidad. La historia reconoce a quienes se atreven, no a quienes esperan. Hoy tienes ante ti una elección. Dejar que esta oportunidad pase o convertirte en parte tangible del renacimiento africano y diaspórico. Decide si tu legado será el silencio o la acción, la nostalgia o la creación. El mundo observa y la historia espera tu respuesta. Tu implicación puede ser el acto revolucionario más grande de tu vida. No dejes que tu voz se apague entre los ecos del pasado. Hazla vibrar en el presente y el futuro que juntos podemos construir. ¿Qué harás ahora que las puertas se han abierto y la invitación es clara? El timón está en tus manos. El tiempo de los lamentos terminó. Ha llegado el momento de decidir el rumbo, juntos. El futuro de África y de su diáspora depende, más que nunca, de la decisión colectiva de responder al llamado. ¿Serás espectador o protagonista del renacimiento africano?